Sean todos y todas bienvenidos a nuestro canal Verdad Real, el verdadero despertar. Aquí hablaremos de varios temas y tendremos varios podcasts para su reflexión filosófica. Espero que lo disfruten y no olviden darnos like y difundir nuestros vídeos, además de suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones de nuevos vídeos. Saludos y gracias. Empezamos. La disonancia entre la proclamación de amor y la práctica real de este amor se manifiesta de manera notable en el ámbito religioso, especialmente en el catolicismo. Este contraste se evidencia en las personas que predican la no discriminación y el amor al prójimo, siguiendo las enseñanzas de su Dios o Jesús, pero que, en la práctica, son las que más odian a aquellos que no se ajustan a sus creencias o comportamientos. Este cinismo, que permea la conducta religiosa, revela una profunda contradicción entre los ideales proclamados y la realidad vivida. La hipocresía se convierte en un mecanismo de autojustificación. Al hablar de amor y no discriminación, estas personas buscan proyectar una imagen de virtud, mientras que en su interior, y en sus acciones, perpetúan el rechazo y el desprecio hacia aquellos que no cumplen con sus estándares. Esta actitud no solo traiciona los principios que dicen defender, sino que también subraya una disfunción en la comprensión y aplicación de esos principios. El cinismo de muchas personas religiosas, particularmente dentro del catolicismo, se manifiesta en una constante justificación de sus acciones, culpando a los demás por los problemas que enfrentan. Esta estrategia de desvío no solo oculta la verdadera naturaleza de sus problemas, sino que también perpetúa un ciclo de culpa y exclusión. En lugar de reflexionar sobre sus propias fallas y comportamientos, prefieren señalar a otros, lo que refleja una falta de autocomprensión y una incapacidad para enfrentar la realidad de sus acciones. Este fenómeno de hipocresía y cinismo también encuentra su eco en la historia, particularmente en el período de la Inquisición. Durante esta era, la Iglesia católica, bajo el pretexto de preservar la fe, llevó a cabo una serie de persecuciones que resultaron en la ejecución de mujeres acusadas de brujería. Estas mujeres, que en realidad poseían conocimientos médicos y científicos avanzados, fueron condenadas debido a la ignorancia y el miedo que prevalecían entre sus contemporáneos. La quema de estas sanadoras no solo representa un acto de brutalidad, sino también una manifestación de cómo el rechazo a lo desconocido puede llevar a la opresión y la violencia. Este episodio histórico subraya la capacidad de las instituciones religiosas para usar la fe como una herramienta de censura y control, en lugar de promover el verdadero entendimiento y la empatía. No obstante, en medio de esta hipocresía generalizada, es importante reconocer que existen individuos dentro de las comunidades religiosas que verdaderamente practican lo que predican. Estas personas, lejos de usar su fe como un escudo para justificar actitudes despectivas, demuestran una auténtica humanidad y caridad. Ayudan a los demás sin esperar nada a cambio, solo el simple agradecimiento, y encarnan una práctica genuina de los valores que dicen seguir. Su existencia prueba que la auténtica espiritualidad no reside en las palabras vacías, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con los principios de amor y respeto hacia los demás. La reflexión filosófica que surge de esta observación es que la verdadera prueba de la fe y la moralidad no está en las proclamaciones de virtud, sino en la integridad con la que se practican esos principios. La hipocresía y el cinismo en la religión revelan una falla fundamental en la comprensión y aplicación de los valores proclamados. Superar esta hipocresía requiere un compromiso genuino de vivir de acuerdo con los principios que se profesan, reconociendo y corrigiendo las injusticias y los errores en nombre de la fe. Solo a través de una práctica auténtica y reflexiva de los principios de amor y empatía se puede lograr una verdadera espiritualidad que trascienda las contradicciones y las fallas humanas. El continuo ciclo de predicación sin práctica, evidenciado en la hipocresía religiosa, revela una crisis fundamental en la interpretación y vivencia de los principios éticos y morales. La religión, en su forma más dogmática, a menudo se convierte en una plataforma para la proyección de virtudes que, en la realidad, se contradicen con las acciones diarias. Esta disonancia no solo pone de manifiesto una falta de autenticidad, sino que también perpetúa un entorno de exclusión y juzgamiento, en lugar de fomentar el entendimiento y la verdadera compasión. La separación entre lo que se predica y lo que se practica no es simplemente un defecto menor, es una cuestión de integridad moral. La hipocresía, al justificar actitudes y comportamientos que contravienen los propios principios, refleja una profunda desconexión entre la teoría y la práctica. En el contexto religioso, esto no solo afecta a la credibilidad de las instituciones y sus seguidores, sino que también contribuye a un ambiente en el que el rechazo y la exclusión se disfrazan de virtud. La justificación de acciones que no coinciden con los principios proclamados revela una incapacidad para enfrentar las contradicciones inherentes en la propia práctica de la fe.
El pasado de la Inquisición, con sus persecuciones y ejecuciones de mujeres que poseían conocimientos avanzados, destaca una dimensión aún más oscura de este fenómeno. La quema de sanadoras que eran vistas como brujas subraya la tendencia histórica de las instituciones religiosas a suprimir el conocimiento y la verdad cuando estos desafían sus creencias y estructuras de poder. La falta de comprensión y la negación de lo que no se puede explicar llevan a la represión de conocimientos valiosos, perpetuando una ignorancia que puede resultar en graves injusticias. Esta opresión histórica no solo demuestra la capacidad de las instituciones religiosas para utilizar la fe como una herramienta de control, sino que también pone de relieve la necesidad de cuestionar y reformar las prácticas que perpetúan la hipocresía y el cinismo. En contraste, aquellos que verdaderamente practican los principios de su fe, sin buscar justificaciones para sus acciones, ofrecen una visión de la espiritualidad que está arraigada en la autenticidad y el respeto genuino por los demás. Estos individuos demuestran que es posible vivir de acuerdo con los valores proclamados, sin caer en las trampas de la hipocresía y el cinismo. Su enfoque en la ayuda desinteresada y el servicio a los demás sin esperar recompensas refleja una verdadera práctica de la caridad y el amor al prójimo, que se encuentra en el corazón de las enseñanzas religiosas. Esta diferenciación entre la hipocresía y la auténtica práctica de la fe ofrece una lección fundamental sobre la integridad y la moralidad. La verdadera prueba de la fe y la espiritualidad radica en la capacidad de vivir conforme a los principios que se predican, en lugar de simplemente proclamar virtudes mientras se perpetúan actitudes y comportamientos opuestos. En última instancia, superar la hipocresía y el cinismo requiere un esfuerzo consciente para alinear las acciones con los ideales, cuestionar y corregir las injusticias y las fallas, y buscar una verdadera conexión entre lo que se predica y lo que se vive. Esta autenticidad no solo fortalece la práctica individual de la fe, sino que también contribuye a la construcción de un entorno en el que la compasión y el entendimiento prevalecen sobre la exclusión y el rechazo. Reflexión y conclusión final. La contradicción entre lo que se predica y lo que se practica en el ámbito religioso, particularmente en el catolicismo, revela una profunda disonancia que desafía la integridad de los principios proclamados. Las personas que enfatizan el amor al prójimo y la no discriminación, siguiendo las enseñanzas de su fe, a menudo caen en el cinismo y la hipocresía cuando sus acciones no reflejan estos ideales. Esta contradicción no solo socava la credibilidad de las instituciones religiosas, sino que también perpetúa un ciclo de exclusión y juicio que contradice las enseñanzas fundamentales de amor y compasión. El pasado de la Inquisición sirve como un recordatorio sombrío de cómo la religión, cuando se convierte en un instrumento de control y opresión, puede llevar a la injusticia y la represión del conocimiento. La quema de sanadoras por parte de la Iglesia, en lugar de valorar y comprender sus conocimientos médicos, muestra cómo la ignorancia y el miedo pueden ser manipulados para justificar actos de brutalidad. Este episodio histórico subraya la peligrosidad de permitir que la religión se convierta en un medio para la censura y la exclusión, en lugar de ser una fuente de luz y guía para el entendimiento y la justicia. Sin embargo, en medio de esta hipocresía generalizada, existen individuos que encarnan una verdadera práctica de los principios religiosos. Estas personas, al ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, demuestran que es posible vivir de acuerdo con los valores que se profesan. Su autenticidad y compromiso con la caridad y el servicio reflejan una verdadera espiritualidad que se basa en la acción, no en la mera proclamación de virtudes. Conclusión final. La verdadera esencia de la fe y la moralidad no se encuentra en la retórica o en las proclamaciones vacías, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La hipocresía y el cinismo, al desviar la atención de los verdaderos principios éticos, solo sirven para perpetuar una cultura de exclusión y rechazo. Superar esta hipocresía requiere un esfuerzo consciente para alinear nuestras acciones con los ideales que proclamamos, cuestionar y corregir las injusticias y reconocer que la auténtica espiritualidad se manifiesta en el respeto genuino y la compasión hacia los demás. En última instancia, la integridad moral y la autenticidad en la práctica de la fe pueden contribuir a construir un entorno más justo y comprensivo, donde el verdadero amor al prójimo se viva plenamente en las acciones diarias.